¿Qué tal? ¿Cómo están? Se nos alargó la cuarentena. Esto parece algo de nunca acabar, pero en algún momento va a acabar. La pregunta que quisiera contestar hoy es: ¿qué cambios cuando se acabe? ¿Qué cambios va a haber cuando esto termine? Muchos ya hablan de una nueva normalidad, es decir, que lo que era normal antes ya ahora no va a ser normal, va a haber cambios. Ahora, es interesante pensar qué tipos de cambios. Y para analizar eso voy a leer en 2 Corintios el capítulo 5, el versículo 17, 2 Corintios 5, versículo 17, y lo voy a hacer en la versión Dios habla hoy, que es la del lenguaje más sencillo y más accesible a todos. Dice así, 2 Corintios 5, 17, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice: por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Está hablando de cambios este pasaje. Nosotros seguramente vamos a tener cambios, y cuando se habla de estos cambios algunos dicen, bueno, el mundo no va a ser igual. Yo me acuerdo que cuando cayeron las Torres Gemelas se decía exactamente lo mismo: el mundo no va a ser igual. Y por supuesto que después hubo cambios geopolíticos, hubo cambios en los aeropuertos, por ejemplo, donde se incentivaron muchísimo los controles, en los aviones, porque la cabina del piloto se blindó y porque los cubiertos para comer eran de plástico. Después se empezó a aflojar alguna de estas cosas, pero no hubo cambios de fondo, no hubo cambios en los valores de las personas. Seguimos igual que antes. Lo único que habíamos sentido era un cimbronazo. ¿Va a haber grandes cambios cuando se acabe esta pandemia? Se hizo una encuesta sobre esto y los resultados son reveladores. Por un lado, un 46% dice que habrá cambios importantes, significativos. Un 41% dice no va a haber cambios, vamos a ser igual que antes. Y el resto dice no sabemos, no contestamos. Y cuando están en la sección de las encuestas no sabe, no contesta, es porque realmente no sabe. Por eso no está contestando. Habrá cambios, claro que va a haber cambios superficiales. Por ejemplo, cuando salgamos vamos a andar con barbijo, con el tapaboca, pero no es un cambio sustancial esto. Habrá distancia social, tendremos que vivir distanciados del otro. Los medios de transporte van a cambiar su estilo para no llevar tanta gente. Se va a difundir mucho más el teletrabajo, la gente que trabaja desde su casa, y por supuesto los vínculos tecnológicos van a tener mayor importancia en nuestra vida por todo esto que sucede. Esto es verdad. Pero ¿habrá cambios en los valores? Este es el problema. Y ahí es donde aparecen los grandes cambios, los verdaderos cambios, cuando cambian los valores. Hay algunos que en forma muy optimista dicen, sí, va a haber mucha más solidaridad cuando esto pase. Diciendo totalmente, el hombre sigue siendo el hombre. Hay solidaridad porque hay peligro. El que se coloca el tapaboca, el barbijo, como le quieran llamar, se lo coloca para autoprotegerse. Está pensando en sí mismo. Por eso se coloca el tapaboca. Aplaudimos a los médicos, ¿no es cierto? Todos los días a las 9 de la noche se aplaude. Y en muchos países latinoamericanos se hace lo mismo, que se aplaude a los médicos en determinado horario. Pero realmente cuando en un edificio de departamento vive un médico, empieza a recibir nota de los vecinos diciendo que se vaya, porque nos puede contagiar el virus, por todo esto. Lo que quiere decir que sí, va a haber cambios, pero los valores van a seguir siendo lo mismo. Me acuerdo de una obra de Bertolt Brecht, la obra
El Círculo de Tiza Caucasiano es una obra donde hay una reina muy despótica que le hablan de los pobres. Y ella dice, sí, yo amo los pobres, pero los quiero tener lejos por el olor, ¿no? Y creo que muchas veces es así, la solidaridad es algo que proclamamos, pero que después no se ve en la realidad. Cuando hubo la epidemia de poliomielitis en el mundo, surgieron dos médicos que fueron los creadores de las dos vacunas, ¿no? El primero, Jonas Salk, y después Albert Sabin, o Sabin, como le decimos nosotros. Y hay algo en común en ellos, no patentaron la vacuna. Cuando le preguntaron a Salk por qué no había vacunado la vacuna, él dijo, ¿acaso se puede patentar el sol? Y por supuesto fue un acto de generosidad. ¿Usted cree que va a pasar ahora lo mismo? Los laboratorios se están peleando para tener la vacuna porque eso les va a dar tremendas ganancias. Esa es la realidad. El Señor Jesucristo eligió a sus discípulos en Galilea, que era una provincia del norte de Israel. Era gente dedicada a la agricultura, a la pesca, muy alejada de las cosas estrictamente espirituales e intelectuales. Gente de sangre caliente, diríamos nosotros, casi latinos en su forma de ser, con reacciones intempestivas, toscos, directos, porque eran labriegos o pescadores, entonces ellos eran así, era su característica. Y Jesús trabajó con ellos, y trabajó durante 3 años. Y cuando llegó al final, parecía que el trabajo había fracasado. Porque sí, él había elegido gente, la verdad que muy difícil de cambiar. Había elegido gente que era violenta. Tenía 3 discípulos, por lo menos, que tenían características muy violentas. Pedro, Juan y Jacobo tenían características violentas. Tenía un exguerrillero, Simón, el celote. Tenía un estafador, opresor del pueblo como Mateo, lo que quiere decir que no era gente. Y Jesús trató de trabajar en ellos. En 3 años, cuando llegamos al final, nos encontramos que aunque la violencia sigue en ellos, Pedro saca una espada para defenderlo, es decir, siguen siendo lo mismo. Y la incredulidad crece entre ellos, ¿no? Los discípulos se van, casi se desparraman en medio de su incredulidad. Cuando Jesús resucita, los vuelve a convocar. Y la resurrección de Jesús fue un golpe muy grande para ellos. Se encontraron con que ese maestro al que habían seguido era el Señor Todopoderoso. Y como Señor Todopoderoso, como Señor de todas las cosas, ellos admitieron su autoridad sobre su vida. Ellos admitieron que ellos eran pecadores y que necesitaban de Jesucristo. Tuvieron que aceptar la realidad de ese Cristo. Y cuando usted lee la historia posterior, todas esas cosas han desaparecido. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, van a recibir el Espíritu Santo. Y cuando ellos admitieron que Jesús era el Señor, y que Él sabía lo que hacía, y que era la autoridad suprema, y el Espíritu Santo vino a ellos, allí sí se produjo un cambio profundo. El Evangelio dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. No basta con el asunto de yo quiero creer, porque mucha gente dice yo creo en Cristo, creo que existió, que fue un gran maestro, que es un ejemplo, que tendríamos que imitarlo. Él viene como Señor y Él corta mi vida en 2. Y cuando uno se acerca a Cristo, realmente admitiendo que es el Señor, y rinde su vida a Él, y confiesa sus pecados delante de Dios, ahí es cuando se produce el verdadero cambio, porque hay un nuevo nacimiento espiritual. Y es ese nuevo nacimiento espiritual lo que necesitamos. Por eso, el apóstol escribe allí en el Evangelio, las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo totalmente nuevo. Ahí viene el cambio. Cuando cambia la persona,
y por lo tanto cambia su visión de todo el entorno. Es el cambio total. Y dice, y todo es obra de Dios, que a través de Cristo nos reconcilió. Tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos paz, no tenemos esperanza, crece nuestra angustia, nos sentimos desamparados. Es que nos está faltando reconciliarnos con Dios. Pero cuando venimos a Jesucristo y abrimos el corazón y confesamos delante de Él, Señor, soy pecador y estoy necesitado y quiero tomarme de tu mano, el Señor nos tiende su mano. Y va a aparecer un cambio interno en nosotros, porque tomado de la mano de Cristo, todo cambia a nuestro alrededor. Abramos nuestro corazón con fe a Jesucristo. Que Dios lo bendiga.